Teresa Solís es licenciada en Relaciones Internacionales, graduada con mención honorífica por la UNAM, a lo que le han seguido maestrías y no pocos estudios y posgrados adicionales, como su maestría en Humanidades por parte de Deakin University de Austria, y es maestra en Ciencias de Estudios de Desarrollo por la London School of Economics. Es directora de Turismo y Desarrollo Regional en Deloitte, experta en el turismo y en el turismo sostenible y desarrollo regional. Es también profesora de Planificación y Sostenibilidad Turística en la industria en la Universidad de Anáhuac. Ha sido subsecretaria de Planificación y Política Turística de México. A lo largo de su carrera ha trabajado en el sector privado como consultor en proyectos de estrategia, innovación y mercadotecnia de destinos y para la industria de reuniones. Asimismo, fue directora general del Centro de Estudios Superiores de Turismo, CESTUR, y trabajó durante 7 años para el Consejo de Promoción Turística de México. Ella menciona que los mexicanos se caracterizan por tener extraordinariamente el sentimiento de la hospitalidad. En sus propias palabras dice: tenemos vocación de servicio y hemos desarrollado competencias de primer nivel. En ese sentido, México es el mejor país del mundo. Tere, bienvenida a esta conversación con PCO Meetings México. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre completo? Soy María Teresa Solís Trejo. ¿Dónde naces? Por azares del destino, nací en Zitácuaro, Michoacán. Nací en la Ciudad de México, pero me registraron en Zitácuaro, Michoacán. Por un buen amigo, un doctor Chang, que era amigo de mi padre, ingeniero civil, y estaba viendo algunas obras en ese rumbo, y seguramente en una sobremesa de domingo decidieron que fuera mexicana, que fuera michoacana. Michoacana. Así es, y sin embargo de familia yucateca. Okay. La familia, las raíces están en Mérida, Yucatán. Y bueno, ahí es donde tengo familia viva, y a Zitácuaro vamos con mucho gusto cada vez que hay que sacar un acta de nacimiento. Muy bien, ¿cómo era el nombre de tu padre? Mi padre era Felipe Augusto Solís Ferráez. ¿Tu madre? Mi madre, Teresa Trejo Aguirre. Muy bien, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana Okay. hermana más grande que yo, QVP, del Instituto Politécnico Nacional, jubilada, y bueno, es una de mis 2 mejores amigas. Muy bien. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi padre era ingeniero, Okay. ingeniero civil. Él era muy bueno para el cálculo, muy bueno para las matemáticas. Okay. Y estaba supervisando obras y también apoyaba también a algunas empresas en revisión de cálculos estructurales. Muy bien. ¿Tu mamá? Y mi madre, ella, la verdad, sé bien poquito de mi madre. Okay. Entiendo que fue huérfana, que nació en Orizaba, Veracruz, y tuvo una educación mínima. Cuando se casaron ellos y nacimos mi hermana y yo, decidió estudiar cultura de belleza, se llamaba en esos tiempos. Entonces tenía una estética y básicamente estuvo a cargo de eso toda su vida. Ya hacia los 65 años decidió que en su saloncito tuvo un par de asaltos, decidió cerrar su lugar y se inscribió en un curso de medicina, de primeros auxilios. Decía, mis amigas están envejeciendo, así que alguien tiene que cuidarlas. Entonces aprendió primeros auxilios y después estuvo trabajando como voluntaria en un hospital público, básicamente atendiendo pacientes y haciendo curaciones y ese tipo de cosas. Muy bien. Cuéntanos, cuando eras niña, ¿en qué soñabas a convertirte? Mi primer idea, tendría yo 3, 4 años, en algún momento le dije y cambiaba mucho, pero la primera fue frente a un puesto de pollos en un mercado. Vi yo cómo cortaban los pollos y dijo, mamá, yo quiero ser pollera. Más adelante cuando entré a la primaria, quería ser maestra de escuela primaria. Más adelante, cuando leí a Verne, quería ser vulcanóloga. Okay. Y eventualmente, cuando ya llegó el tiempo de tomar una decisión, mi primera idea era ser ingeniera civil. Pero mi padre me desanimó porque me dijo, si quieres ser maestra, adelante. Okay. Pero en este país vas a encontrar muy pocas oportunidades
yo no contrataría una mujer ingeniera. Wow. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias turismo? Y la verdad, me ofendí. Ok. Sí, yo quiero ser ingeniera. Entonces, eventualmente estaba yo explorando qué podría estudiar. Y cuando llegó, hay gente que siempre sabe que quiere estudiar. Yo, la verdad, siempre fui muy curiosa, pero no tenía claridad sobre qué quería hacer en la vida. No tienes una vocación muy clara. No, en lo absoluto. En lo absoluto, sabía que me gustaba todo. Y sin embargo, cuando llegó el momento, dije, bueno, en Relaciones Exteriores, que yo estudié Relaciones Exteriores, dije, ya a estas alturas había estudiado inglés y francés, y dije, de algo me deben de servir los idiomas. Claro. En la UNAM me exigían en esos tiempos 3 idiomas, entonces dije, bueno, pues eso me va a dar un poco de ventaja. Entonces, esa fue la razón por la que estudié Relaciones, aunque también tenía mucha curiosidad, precisamente por haber viajado en viajes de intercambio, el ver cómo podían ser las cosas distintas a cómo eran en México. Claro. Por ejemplo, visitar el estado de Oregon y de Idaho, de conocer a familias que estaban en la industria agrícola y contrastar con lo que yo conocía como campesinos en México. Entonces sí me interesaba mucho el cómo podría a través del turismo apoyarse el desarrollo económico de México y el atender algunas de las necesidades sociales que yo veía urgentes en el país, ¿no? Entonces, eventualmente eso me llevó en la carrera de Relaciones, había áreas de concentración, me fui por los aspectos económicos de las relaciones internacionales y cuando empecé a buscar trabajo, primero exploré temas de transferencia de tecnología en la industria petrolera, y eventualmente llegó mi currículum y gracias a los idiomas cayó mi currículum en el escritorio de alguien que estaba buscando candidatos y vieron que yo había estudiado japonés. Ok. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas? Hablar bien, español y a veces me equivoco, pero hablo inglés y leo y puedo comunicarme en francés, en italiano y a nivel básico en japonés. Wow. Supongo que ahora la tecnología tiene accesos muy inmediatos para poder capacitarse prácticamente desde cualquier lugar, pero hace unos años ha de haber sido complicado encontrar las soluciones para capacitarse en tantos idiomas, ¿no? Pues fue por casualidad, la verdad. Yo digo, todo lo que he hecho, lo que hago bien en algún momento lo hice mal. Okay. El inglés fue porque me encontró un día mi padre llorando de frustración, porque no le entendían, mi memoria no daba para el inglés. Entonces me inscribieron a clases particulares y eventualmente, de ser de las peores de la clase, la maestra le dijo a mi madre, ¿por qué no mandan a Tere a un intercambio, a un programa de intercambio? Y entonces me fui a Estados Unidos y ahí en un programa de inmersión con una familia justamente en Oregon, es que mejoró mucho mi inglés. Después en la prepa, pocos lo saben, pero casi me dan doctorado en la Escuela Nacional Preparatoria, porque me tardé 5 años en terminarla. Era tremendamente rebelde. Si no me gustaba la clase, adiós. Me iba a la Cineteca Nacional a ver las películas de Kubrick, o me iba a la clase de teatro. Entonces tardé mucho en esto. Y en la clase de francés, justamente, el profesor me vio nuevamente sentado en su clase al siguiente año y me dice, ¿qué hace aquí? No, pues me reprobaste. Me dice, no es posible, revisa. Me dice, eres una floja. Messier Trujillo. Y me dice, sacaste 3, no estudiaste nada. No. Me dice, vamos a hacer un negocio. Si pasas, yo era subdirectora en la Alianza Francesa. Si pasas el segundo trimestre de francés, no tienes que regresar a mi clase. Y dije, era un buen negocio. ¡Qué buen negocio! Hecho. Me invitó, pasé el primer trimestre y me quedé 3 años y medio en la Alianza Francesa, becada. Entonces, es suerte. Bueno, y un poco buscar la suerte. Cuéntame algo. Hablabas de, por lo que comentas, tienes una afición por el cine y por la literatura. Cuéntanos, en tu juventud, en esos años de formación, ¿hubo alguna película y algún libro que te marcaran? Supongo que muchos,
pero uno que especialmente recuerdes que te hayan marcado, una cinta y un libro. Muchísimos. Tenía yo dos espléndidas maestras de literatura, tanto literatura universal como hispanoamericana, y eran amigas, se convirtieron eventualmente en amigas, pero yo leo desde que tenía, no sé, desde que estuve en el hospital cuando tenía 7 años, y soy una voraz lectora, soy una glotona de la lectura, y muchos me han marcado. Prácticamente todo, si me dices de mis favoritos, Más hay poder de Elías Canetti. Por supuesto, están también Ortega y Gasset. Claro. Y ya en relaciones internacionales, Susan Strange, que escribió el States and Markets. Y varios otros libros, y me abrieron la visión de una manera. ¿De alguna película? Películas muchísimas. Nos amábamos tanto, de Ettore Scola. Mencionabas a Kubrick. Me gustaba Kubrick, el Doctor Strangelove, claro. Y cómo aprendí a amar la bomba es sensacional. Me gustaba mucho también John Huston, una película, El Tesoro de la Sierra Madre, que me encanta. Por supuesto, Kurosawa, claro. Los 7 Samuráis. Bueno, Los Sueños. Sí, me encanta el cine, por supuesto. Cuéntame algo, ¿cómo se compone tu familia actualmente? Mi familia se compone, somos una familia singular. Vivo con mi marido. Okay. Estamos viviendo por la pandemia en Tequisquiapan y viniendo a Ciudad de México para puntos de trabajo. Tenemos 2 perros. Y nuestros hijos, tenemos entre los 2, 3 hijos, 4 ya casi. Uno que vive en Japón, que es hijo de mi primer marido, que era japonés, y que está viviendo con su prometida, y esperamos pronto organizar la boda en Japón, desde antes de la pandemia. Y Michael, mi marido, él es alemán, y él tiene 2 hijos, que cursaban también. Su hijo tiene la misma edad del mío y eran compañeros de generación en el colegio americano, y la hija que es abogada. Y bueno, los dos ellos todos son independientes, pero de repente llegan a visitarlos. Pues es una composición bastante peculiar, bien lo decías. Cuéntame algo, Tere. Tu carrera es un ejemplo, revisándolo, es un ejemplo no solo para las nuevas generaciones, sino para las generaciones que vendrán. Y lo mencionabas hace un momento con un tema que platicaste de tu papá. ¿Crees que te hubiera sido más sencillo consolidar una carrera tan sólida como la tuya si hubiera sido hombre y no mujer? No lo sé, la verdad no lo sé. Porque hablábamos hace un tiempo con Braulio Arzuaga, que conoces bien, y él nos decía que la industria turística hoy día está dominada por mujeres. Por ejemplo, en la empresa en la que yo colaboro, en BTC, somos 2 hombres por cada 8 mujeres, ¿no? Y eso, la verdad es que lo celebramos, ¿no? A mí me gusta muchísimo la presencia femenina en la industria. Creo que parte de su gran evolución ha sido por el enorme talento femenino. Pero ¿tú crees que si tú hubieras sido hombre, quizá no sido más fácil, pero quiero decir que hubieras tenido mayor velocidad, quizá desarrollo? ¿Tuviste que romper paredes para poder tener una carrera tan sólida como la carrera que tienes hoy día? Mira, yo creo que yo fui muy afortunada de tener un padre y de tener una hermana, porque yo nunca sentí el sexismo en la familia. Okay. Y tuve también, además de mi padre, que nos dedicaba mucho tiempo, él me enseñó a buscar. Yo era muy preguntona, preguntaba todo. Y me enseñó desde muy pequeña a buscar en un diccionario. Me dijo, a ver, tráete el tumbaburros. Y entonces a buscar, y todas mis preguntas me decía, como Google, o sea, primero, antes de preguntarme, vamos a buscar en el diccionario. Y después tuve un maestro, Jesús Mendoza Chávez, mi maestro de primaria, que generaba dinámicas muy competitivas, y la verdad es que no hacía distinciones. Me acuerdo que organizaba unos concursos de sumas, y venían, como estábamos sentados,
y hacía unas sumas gigantescas, entonces había que llenar la suma y mientras todo el salón estaba gritando y era pues muchísima presión, pero el que ganaba, y era maravilloso, porque volteaba el bote de basura y luego con cartón hizo una corona preciosa que él pintó y dibujó y le puso ahí unos plásticos que parecían unas joyas. Y te subía, te ponía tu capa, te ponía tu corona y todo el grupo te aplaudía. Ah, ok. Entonces, lo que veías es que era una auténtica meritocracia. Claro. O sea, te ganabas el aplauso, te ganabas el reconocimiento a partir de tu esfuerzo. Entonces, yo creo que ese tipo de influencias hicieron que yo creciera hasta la secundaria. Sin ningún tabú de... Sin enterarme que había una diferencia entre hombres y mujeres. Okay. Después ya lo empecé a vivir. Y quizás más bien fueron algunas situaciones incómodas. Me imagino. Que me tocó vivir, pero como limitación no creo. Sí, cuando empecé a darme cuenta, yo decía, es que las personas, me quedaba claro, las personas ven a un hombre y asumen que es capaz, claro, pero ven a una mujer y tienes que demostrar que eres capaz. Claro. Entonces, pues es algo que se fue infiltrando en mi manera de ser y creo que pues he pensado que ni a hombres ni mujeres se nos da nada gratis, tenemos que esforzarnos por ello. Algunos tenemos mejores competencias, tenemos mejores relaciones, tenemos mejores entornos y pues se trata de hacer lo más que podemos con lo que nos tocó, ¿no? Claro. Un poco basado en esta composición familiar de la que me hablabas, tan global, tengo una pregunta que hacerte y tiene que ver con el tema que la aldea global, ¿no? Marshall McLuhan algún día nos dijo que cada vez los países borrarían sus barreras, sus fronteras, y que las fronteras en realidad serían los horarios, pero que en realidad, pues un chico en Japón hoy tiene quizá los mismos problemas que alguien en Río de Janeiro, o está vestido igual que alguien en Corea o que alguien en Afganistán, ¿no? Que se iba haciendo una aldea global. Sin embargo, pues la pandemia y ciertas cosas van cambiándonos un poco las reglas del juego. ¿Tú crees que este tema de la aldea global y de que cada vez nos parecemos más sigue vigente? ¿O crees que las brechas se abren cada vez más? Aquella brecha que hablabas tú de un campesino en Estados Unidos con un campesino mexicano y las grandes diferencias que encontrabas en tu niñez o en tu juventud, ¿crees que esas brechas se van abriendo o se van cerrando? ¿Cómo es tu primer vistazo hacia esta aldea global que tanto furor tuvo en los 80s, este tipo de determinaciones a lo que vemos hoy día? Mira, yo creo que hay capas globales que son más parecidas que otras. Okay. Yo creo que un niño mexicano que vive en la Ciudad de México o en Monterrey o Guadalajara, o una niña, tiene más en común con alguien en Corea, en una gran capital en Europa, sí, Berlín, o en Estados Unidos, que lo que tiene ese niño con un niño que vive en la Sierra de Oaxaca. Okay. Entonces, y quizás ese niño en la Sierra de Oaxaca encuentre una problemática que es más familiar con un niño que vive en una zona parecida en África, Bombay, claro, o en Asia. Claro. Entonces, yo creo que sí ha habido una polarización. Yo creo que la homogeneización de la cultura tiene algunas virtudes en términos del conocimiento global y esas comunidades de conocimiento, pero tiene también un riesgo de pérdida cultural. Yo cuando me fui viví 10 años fuera de México, cuando estaba en Japón, viví en una isla del Caribe, bueno, una isla del Pacífico Sur, un archipiélago, que el nombre del país es Vanuatu. Okay. Vanuatu, entre Fiji, la Nueva Caledonia y Australia. Después desde ahí estuve viviendo 2 años y medio y desde ahí hice la maestría en Australia. Okay. Y viajábamos mucho en todo el Pacífico Sur. Después estuve en Londres, la base era Tokio. Estuve viviendo en Londres y después estuve viviendo en Guyana, en Sudamérica, al lado de Venezuela, la República Cooperativa de Guyana. Eso también más o menos 3 años. Entonces, he tenido esa oportunidad de
pues de ver esas diferencias y esas afinidades. Pero la primera vez que estaba yo fuera, estaba en Japón y estaba leyendo un libro sobre las migraciones, 7 migraciones japonesas a México, del Colmex. Leía y hablaban de cómo se habían aculturado. Y cuando escuché la palabra aculturado, me dio un golpe en el estómago con un miedo de aculturarme. Okay. O sea, de perder mi mexicanidad. Claro, de ser mimetizada con las civilizaciones. La verdad Claro. me asustó, no había yo caído en cuenta en esa posibilidad, pero después de meditarlo un rato caí en cuenta que lo que yo tenía, el bagaje cultural que tenía conmigo desde Yucatán y la Ciudad de México, ya era imposible de quitar. No importaba lo que pasara en mi vida, Claro. eso iba a estar ahí y además era una fortaleza. Muy bien. Cuéntame algo, te quiero preguntar algo. Tú fuiste creadora o por lo menos líder en la creación del tema de México como marca y de pueblos mágicos. La evolución, digamos. De la evolución, digámoslo así. Muy bien. En mi punto de vista, probablemente sea el esfuerzo creativo más importante en cuestión turística del México moderno. Fue la manera de poner una perspectiva intelectual, mercadológica, comercial, a nivel de cualquier potencia del mundo. Vamos a las malas noticias. Hoy día, ¿cómo está agonizando ese proyecto? Aparte era un proyecto adoptado por una cadena de valor infinita, con una maquetación sólida, y si me lo permites, hasta sentimentalmente entrañable. Ver ese proyecto, porque nos duele a todos y lo hemos platicado entre muchos colegas, ver ese proyecto tan desdibujado hoy en día, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu punto de vista de un proyecto tan poderoso, tan benéfico y que hoy día está pues prácticamente agonizando? Mira, yo creo que hay que buscarle el lado bueno a las cosas. De hecho, ese proyecto de evolución de la marca México fue el resultado de una iniciativa de alguien, no conozco el autor, que vino al Consejo de Promoción Turística con la idea de cambiar la marca México, que había salido de un concurso con las grecas, que se había ido refinando, y cambiarla por la sandía de Tamayo. Y ahí hubo una entonces funcionaria muy lista que dijo, a ver, no es para mí decidir, que lo diga el público, vamos a probarla. Entonces hicimos un estudio de mercado para probar cómo funcionaba la sandía de Tamayo y cómo estaba la marca México en ese momento existente, y nos encontramos que la marca, nadie conocía Tamayo internacionalmente, nadie relacionaba las sandías con México, y si bien la marca México era reconocible, no había la sensación de que representara la riqueza del país. Y a partir de ahí se dio ese proceso de evolución eventualmente, ya con otro director en el consejo, y fue un esfuerzo de muchos. Fue un comité de mercadotecnia, por supuesto, una agencia de investigación que estuvo coordinando también los esfuerzos de investigación, hacer un brief, qué es lo que tiene que ser la marca, qué es lo que no tiene que ser la marca, y por supuesto un despacho de diseño de primer nivel que hizo la tarea sobre tipografías, texturas, colores, etcétera, y muchas rondas de trabajo del sector privado, muchas entrevistas personales para quienes no tenían el tiempo de ir a las reuniones con los líderes del sector a todos los niveles, consumidores, agentes de viajes, líderes de grandes empresas, personas en pequeñas empresas. Entonces, digamos que yo fui la facilitadora, el catalizador del esfuerzo, pero es algo que tan se compró que yo acabo de verla, yo no sé si la viste tú, pero la vi en el Yankee Stadium este domingo. Sí. Entonces, yo creo que cuando una marca logra verdaderamente identificarse con una comunidad que la quiere como símbolo, los presupuestos van y vienen, como tu identidad yucateca, pero esa identidad yo creo que va a permanecer, y quizás ya es tiempo de que también evolucione eventualmente. Ojalá cuando se haga con un trabajo tan consistente, tan ambicioso, con tanto amor y cariño y tiempo y profesionalismo como se hizo esa evolución.
Y pues ya veremos. Yo vi a la marca muy vivita y coleando allá en el Yankee Stadium el domingo. Me gusta tu optimismo. Aquí ya vemos muchos bohemios que seguimos pensando que sí, el tema, por supuesto que la iniciativa privada y la marca se defiende con todo y con los dientes. Desafortunadamente sentimos que hay muchas oportunidades desaprovechadas, pero bueno, entiendo perfecto y como bien dices tú, cuando algo ya está en la mente del consumidor y en la mente del usuario. Y en la mente del habitante, porque finalmente la marca México, antes que nada, y se hizo así porque es la marca de nosotros como anfitriones. Claro. Como anfitriones orgullosos del patrimonio que tenemos. Tere, eres una experta en mercadotecnia y en ese sentido, hoy sabemos lo valioso que son los contenidos. Los contenidos, bueno, lo hablábamos ahora del tema, nos platicabas este ejemplo de la sandía de Tamayo, etcétera, que era un artículo poderoso, pero que tenía ciertas características, etcétera, y que hoy los mensajes parecen ser banalizados o pareciera ser que nos importa más la inmediatez de lanzar un mensaje más allá de lo que el mensaje lleva en sí. ¿Cómo hacer un alto en el camino? Y a pesar de las enormes ventajas tecnológicas que las tenemos, y que simplemente esta entrevista es vista por mucha gente que no, vaya, ya no necesitamos no tenemos una televisión ni una gran cadena productora de broadcast que nos pudiera transmitir a través de una señal abierta, sino a través de canales digitales, etcétera. Pero ¿cómo hacer un alto en el camino para vertir esos contenidos en valor? ¿O cómo transformar esa tecnología, esos medios, en un mensaje que en realidad tenga valor? ¿Tú no crees que estamos un poquito extraviados en este rush de la tecnología y que nos importa más el video o el chiste que un contenido de valor? Mira, yo creo que estamos aturdidos. Aturdidos, es una palabra. Estamos siendo bombardeados por distintos medios y yo creo que en lo que tenemos que trabajar es justamente en la metarreflexión, en el inculcar en las personas de todas edades y de todos niveles económicos la conciencia de que muchas de estas comunicaciones que nos están llegando tienen una agenda detrás. Claro. Y que la tecnología, si bien nos hace superpoderosos porque tenemos unas capacidades que no teníamos hace algunas décadas, también nos hace muy vulnerables a caer en la agenda de alguien más y de ser manipulados. Entonces yo creo que sí necesitamos el desarrollar esas, no solamente competencias de discernimiento, de análisis crítico, sino también rutinas y hábitos. ¿De desintoxicación, quizá? Sí, yo creo que hábitos de pensamiento y de organización. Correcto. Yo creo que cualquier buen trabajo requiere tiempo y requiere enfoque. Tenemos que convertirnos, yo creo, en cuando estamos trabajando, verdaderamente seguir las rutinas como cuando entra un cirujano a un quirófano claro. Y dejar todo fuera y concentrarte en lo que estás haciendo y quizás sí apuntar lo que vas a necesitar consultar en línea, pero hacer ese trabajo profundo de pensamiento, de reflexión y no ser víctimas de las agendas de los demás. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar muy seriamente y buscar esos espacios, y ahí es donde yo creo que con todo la tecnología nos va a complementar o nos debe complementar, pero no debemos permitir, es un tema de educación y de recuperar finalmente la esencia de nuestra humanidad. Claro. Veía una estadística de Deloitte, justamente, que hablaba de la ansiedad de los mexicanos. Es un índice altísimo el tema de la ansiedad y me dejó pensando en ese resultado, ¿no? Es un poco del aturdimiento del que nos platicabas hace un momento. Sí, y este tema el término que se utiliza mucho, el multitasking. Claro. Y que muchas gentes se enorgullecen de él, cuidado. Abusados. Cuidado, porque la verdad, el multitasking es hacer las cosas a la mitad. El cerebro, hasta la fecha, no puede procesar más que un pensamiento a la vez. Entonces, si me distraigo, estoy perdiendo energía mental, y ese es un tema que yo no tengo resuelto, pero es un tema de generar esos hábitos, e igual que tratamos de tener buenos hábitos
alimenticios, buenos hábitos de lectura, buenos hábitos de ejercicio, necesitamos tener hábitos de consumo de medios y de vinculación con los medios y aprovecharlos nosotros y no que ellos nos aprovechen a nosotros. Muy bien. Estamos prácticamente terminando. Tengo alguna última pregunta y después quisiera hacerte un cuestionario con el que cerramos, pero como sabes, PCO Meetings México aglutina a los profesionales de la industria de reuniones. Y nosotros hemos hablado, al igual que muchas asociaciones y colegas y socios y clientes, etcétera, de lo que nos depara en el futuro pospandémico, ¿no? Cuando parece ser que vamos saliendo, hay datos contradictorios y la recuperación, etcétera. Tere, en tu perspectiva, y es una pregunta un tanto difícil de hacer, pero en tu perspectiva, ¿cuál sería tu proyección más inmediata? Si tuviéramos una bola de cristal y tú dijeras, bueno, tengo que apostarle a este futuro, ¿qué crees en tu visión como experta, no nada más en turismo, sino como experta, digámoslo así, en la globalización y en un mundo tan amplio como el que conoces? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles serían tus predicciones acerca de lo que nos deparan los siguientes meses y quizá los años inmediatos? Mira, yo creo que esa esencia de los seres humanos de quererse reunir y como tú apuntabas, estas comunidades globales que están hechas ya no tanto por el lugar de residencia, sino por los intereses, claro, por las aficiones, por la búsqueda de mejores prácticas, por el aprendizaje colectivo. Yo creo que tuvimos esta pandemia nos dio un excelente ejemplo de cómo la comunidad científica colaboró de maneras imprecedentes para compartir información y para trabajar cada quien en distintas soluciones. Sin embargo, y ahí hay que leerse, yo creo que a Ortega y Gasset y a Elías Canetti, cuando pensamos en la masa. O sea, los hombres somos entes sociales. Primero teníamos, decía Elías Canetti, nuestra muta de casa, nuestro grupo con el que trabajamos y vamos a ir, y necesita el agruparse alrededor del fuego y compartir y dividir el mamut y estar en esa convivencia y en esa negociación personal. Y por otra parte, la magia de la masa. Claro. También el poderte sentir en un estadio o sentirte en un centro de congresos, ¿no? Y ser parte de esa comunidad deportiva, científica, especializada, social, religiosa, que cultural, tiene esta visión de futuro. O sea, eso no lo sustituye nada. Claro. Al menos todavía. Yo veo que la tecnología ya permite que los ciegos puedan, con ciertos avances, el percibir una obra de arte a través de sus manos. Yo no sé si la tecnología va a avanzar para que tengamos todos hologramas táctiles y olfativos y algún día vamos a tener reuniones de ese tipo, pero entre tanto, y pensando que me preguntaste sobre el futuro inmediato, yo creo que esa necesidad humana está ahí y que van a ser justamente los profesionales de la industria de reuniones los que a partir de la experimentación, la prueba y el error y los aprendizajes colectivos, vamos a ir evolucionando de una manera distinta a la industria. Claro. Ojalá y un abrazo nunca sea sustituido por la tecnología, ¿no? Pues ojalá y ojalá no. Yo quisiera darle un abrazo. No. Yo quisiera darle un abrazo a mi hijo, aunque fuese virtual. Aunque fuese virtual. Claro. Yo quisiera poder olerlo y poder tocarlo, aunque fuese virtual. Ahorita que tengo 2 años sin verlo ahí en Japón. Pero pues ya veremos cómo evoluciona y cuál futuro hacemos. Claro. Yo creo que eso es lo importante, que sepamos que el futuro no está definido por alguien. Nosotros lo hacemos. Claro, qué interesante. Tere, estamos llegando hacia el final de la entrevista. Quisiera hacerte unas preguntas que le tomo prestadas a un presentador francés, que él a su vez retoma y que nos... bueno, son muy interesantes porque dicen que con una serie de estas preguntas conoces mucho más a la persona que tienes frente. Así que aquí vamos. ¿Cuál es tu palabra favorita? Gratis. ¿Cuál es la palabra que más detestas? Odio. ¿Qué te enciende? ¿Qué te causa mucho placer? Aprender. ¿Y qué te apaga? ¿Qué te molesta, te perturba? La mezquindad.
Qué buena respuesta. ¿Qué sonido amas escuchar? La risa de mi hijo. ¿Qué sonido detestas? La alarma sísmica. ¿Cuál es tu grosería favorita? Palabrota, chingón. Si pudieras o debieras dedicarte a otra cosa, ¿a qué te dedicarías? Me dedico a muchas, a cualquiera. ¿Qué profesión jamás tendrías? Higienista dental. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar de Dios al verte llegar? Te estaba esperando. Eso. Tere, ha sido un placer conversar contigo, tenerte esta tarde, nuestra primera conversación presencial, así que la celebro el doble. Te agradezco muchísimo tu generosidad, tu tiempo, tu sonrisa, tu experiencia y bueno, recibe de todo PCO Meetings México nuestro saludo, nuestro cariño y muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicidades por esta iniciativa y por apuntar hacia esa visión de futuro. Si me dejas terminar nada más con recordar a una frase pensando en el futuro. Además no sé ni cómo se llame, Rainer Maria Rilke, no sé, austriaco, así que no sé cómo se diga en austriaco, pero él decía que el futuro entra en nosotros para, a través de nosotros, hacerse a sí mismo. Okay. Y que esto pasa mucho antes de que llegue. Entonces, nada más quisiera recordarles a toda la gente del sector turismo y a la gente de la industria de reuniones que el futuro de la industria está en nosotros y que lo importante no es no caer, sino el saberse levantar. Muchísimas gracias por la invitación. Tere, gracias a ti. Qué placer. Muchas Encantada. gracias. Gracias.